Hola, esta no es una noche cualquiera. Aquí no hay lugar para el descanso ni para los sueños tranquilos. Has entrado en un rincón donde la oscuridad cobra vida y los susurros del más allá cuentan sus propias verdades. ¿Estás listo para cruzar la frontera entre lo real y lo imposible? Porque esta noche te traigo historias tan inquietantes que puede que no quieras apagar la luz cuando terminen. ¿Te atreves a escuchar hasta el final? Yo estuve allí, el exorcismo de Ana. A veces uno cree en el mal porque lo ve en las noticias. Otras veces porque lo tiene frente a los ojos. Mi nombre es Daniel y lo que les voy a contar no es una historia. Es un recuerdo. Uno del que no puedo deshacerme, aunque cierre los ojos. Hace casi 20 años estuve presente en uno de los exorcismos más oscuros documentados. No como cura ni como médico, sino como testigo, de esos que al final ya no saben a quién pedir ayuda. Todo empezó en una casa antigua, en las afueras de Klingenberg, un pueblo al sur de Alemania. Allí vivía Ana, una joven como cualquiera, creyente, tranquila, hasta que algo dentro de ella cambió. No fue de un día para otro. Primero dejó de dormir bien, luego empezó a escuchar voces. Pero lo más inquietante fue cuando empezó a hablar con otras voces, en plural, graves, roncas, y ninguna era la suya. Yo la conocí cuando ya estaba rota. Tenía los ojos hundidos, las uñas sangradas de tanto rascar las paredes, y su voz salía como si varias criaturas hablaran a la vez. Yo soy Caín, y ella es nuestra. Eso lo dijo una vez, mientras me miraba fijamente. Pero sus ojos ya no eran los de una joven, eran como pozos sin fondo. Durante meses se hicieron rituales, 67 exorcismos. El sacerdote Ernst luchaba contra algo invisible, y nosotros solo podíamos mirar. Yo la vi levitar. Juro que no había cables. La vi hablar en latín sin haberlo estudiado nunca. Una noche, mientras rezábamos, la Biblia se incendió sola. Y lo peor, fue la última noche. Ana estaba en el suelo, apenas respiraba. Nos miró a todos, y con su voz, su verdadera voz, dijo algo que me sigue persiguiendo. Gracias, por no dejarme sola, pero ya vienen por mí. Ana murió esa noche. Pesaba menos de 30 kilos. Tenía 23 años. La causa médica fue desnutrición, pero nosotros sabemos que eso no fue lo que la mató. Hoy, cada vez que escucho una grabación vieja, temo oír una de esas voces. Y si alguna vez vas a Klingenberg, no te acerques a su casa. Dicen que por las noches todavía se escuchan susurros, y algunos aseguran que Ana no fue liberada, solo intercambió cuerpos. Un narrador anónimo nos cuenta su historia. Desde el principio, insiste en que no está loco, aunque lo parezca, y se esfuerza en convencernos de su agudeza mental y sensorial, especialmente de su oído, que dice estar afinado por la enfermedad. El conflicto gira en torno a un viejo con el que vive, a quien asegura haber querido, pero que tiene un ojo de buitre, pálido y velado, que lo llena de terror. No hay odio hacia el anciano como persona, sino una obsesión enfermiza con su ojo, que lo lleva a planear su asesinato simplemente para librarse de esa mirada. Durante 7 noches, entra en el cuarto del viejo con suma cautela, cada vez más perfeccionando su ritual de silencio y vigilancia, esperando que el ojo esté abierto. El viejo duerme con los ojos cerrados, y el narrador, frustrado, no puede actuar. Pues no era el viejo quien me irritaba, sino su mal de ojo. En la 8ª noche, el viejo se despierta, presiente algo, y el ojo, finalmente abierto y brillando en la oscuridad,
provoca que el narrador pierda el control. Lo ataca y tras una breve lucha, lo mata sofocándolo con el colchón. Luego describe, con fría meticulosidad, cómo descuartiza el cuerpo y lo esconde bajo las tablas del suelo, asegurándose de que no haya ni una gota de sangre visible. Se jacta de su astucia, su limpieza y de cómo ha superado al mismísimo crimen perfecto. Pero, justo cuando se siente triunfante, llegan unos agentes de policía. Un vecino ha oído un grito. El narrador los recibe con total tranquilidad, los guía por la casa y hasta coloca sus sillas sobre el mismo lugar donde está enterrado el cadáver, conversando despreocupadamente con ellos. Y entonces comienza el verdadero terror. El narrador empieza a escuchar un leve sonido, como un reloj envuelto en algodón, un latido que se hace cada vez más fuerte. Cree que es el corazón del viejo muerto, bombeando desde debajo del suelo, cada vez más insistente. Intenta disimular, pero el sonido crece y crece, hasta que pierde completamente la razón. Convencido de que los policías también lo oyen y se burlan de él en silencio, confiesa su crimen gritando: ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Es el latido de su horrible corazón! La caída de la casa Usher. Te voy a contar algo que viví hace ya muchos años. Algo que aún hoy, cuando lo recuerdo, me provoca un escalofrío. Todo empezó cuando recibí una carta de un viejo amigo, Roderick Usher. Hacía mucho que no sabía de él, pero la carta era tan extraña, tan angustiosa, que sentí que debía ir a verlo. Decía que estaba muy enfermo, que necesitaba compañía, alguien que le ayudara a calmar los horrores de su mente. Viajé hasta su casa, una mansión inmensa, antigua, perdida entre árboles secos y un lago inmóvil. Y cuando la vi por primera vez, sentí algo raro, como si me observara. La casa parecía viva. Había una grieta en su fachada que iba desde el tejado hasta el agua, como si estuviera partida en dos. Roderick estaba irreconocible, pálido, con los ojos hundidos. Hablaba en susurros, temblando todo el tiempo. Me dijo que sufría una extraña enfermedad. Lo afectaban los sonidos, los colores, incluso la luz. Pero lo que más lo atormentaba era su hermana, Lady Madeline. Ella también estaba enferma. Apenas la vi, solo una vez, pasar como una sombra por los pasillos. Luego, me dijo Roderick, había muerto. Pero no lo parecía convencido. Decía que su cuerpo estaba sin vida, sí, pero que su espíritu aún no se había ido. Aún así, decidió enterrarla, allí mismo, en la cripta de la casa. Y a partir de ese momento, todo cambió. Las noches se volvieron más oscuras, los ruidos más extraños. Roderick apenas dormía. Se paseaba murmurando cosas que no entendía. Hasta que una noche de tormenta, mientras leía en voz alta para calmarlo, se levantó de golpe y me dijo, con los ojos desorbitados: «La oigo, está viva, la enterramos viva». Y entonces, sucedió. Se abrió la puerta de la habitación, y allí estaba Madeline, tambaleándose, ensangrentada, con la ropa rota, con los ojos fijos en su hermano. Caminó hacia él, se abrazaron, y cayeron los dos, muertos al instante. Yo salí corriendo. No podía quedarme un minuto más, y cuando crucé el umbral y me giré para mirar la casa, fue como si el alma de la mansión se hubiera roto. La grieta se abrió por completo, y vi cómo la casa Usher se partía, cómo sus muros se derrumbaban, y todo el edificio se hundía lentamente en el lago, tragado por sus propias aguas oscuras. Y así terminó todo. La familia Usher, la casa, y esa sensación de que hay lugares donde el tiempo se pudre y la muerte no termina de llegar. Un cadáver en la cama. Dicen que unas amigas decidieron pasar unos días de descanso en un hotel
algo apartado, en un pueblito tranquilo. El plan era relajarse, desconectar de todo y disfrutar del viaje. Al llegar, se registraron sin problemas y subieron a su habitación a dejar el equipaje. Pero apenas cruzaron la puerta, notaron algo raro. Un olor. No era muy fuerte en ese momento, pero sí lo bastante molesto como para que una de ellas comentara: ¿aquí no han limpiado bien? Huele como si alguien se hubiera olvidado de tirar la basura. O algo peor. Revisaron un poco por encima, el baño, las papeleras, incluso se asomaron a la ventana pensando que el hedor podía venir de fuera. Pero todo parecía en orden. Como ya era tarde, salieron a recorrer el lugar, convencidas de que al volver todo estaría mejor. Pero no fue así. Cuando regresaron por la noche, el olor se había intensificado. Era espeso, como si flotara en el aire. Insoportable. Llamaron a mantenimiento y el encargado hizo lo que pudo. Se agachó, miró debajo de las camas, abrió los armarios, olfateó los desagües, las rejillas de ventilación. Nada. Al final, roció la habitación con ambientadores, abrió bien las ventanas, dejó la ventilación encendida al máximo y les deseó buenas noches. Las chicas, rendidas del cansancio, decidieron dormir allí de todos modos. Una de ellas, por costumbre, metió su cartera debajo del colchón, como hacía siempre que se hospedaba en un hotel, y durmieron. Toda la noche. El sol ya entraba con fuerza por la ventana cuando despertaron. La habitación estaba caldeada por los rayos del día, y el hedor era peor que nunca, asfixiante. Molestas, volvieron a llamar a mantenimiento, y esta vez también apareció el director del hotel. Entraron varios empleados, revisaron de nuevo cada rincón, y nada. El director, algo incómodo, ofreció cambiarles de habitación mientras solucionaban el asunto. Empezaron a empacar, pero justo cuando la chica que había escondido su cartera fue a recuperarla, notó algo raro. Su mano no tocó cuero, tocó algo blando, carne, o más bien, algo que parecía una mano humana. Quitaron el colchón entre todas, con un grito ahogado, y ahí lo vieron. Había un cuerpo, un hombre, sin vida, escondido en un hueco que alguien había hecho entre los muelles del somier. El asesino había recortado parte de la estructura para que el cadáver no hiciera bulto, para que pasara desapercibido. Y funcionó. Nadie lo había notado, pero el olor lo delató. Lo más escalofriante es que esas chicas durmieron toda la noche sobre un cadáver, sin saberlo, mientras el cuerpo se descomponía lentamente debajo de ellas. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho? Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Recuerda, lo que acabo de contarte no es solo una historia, es un aviso, porque a veces el verdadero terror no necesita inventarse, solo necesita ser contado. Si te gustan este tipo de relatos, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame cada semana para descubrir historias que tal vez preferirías no haber escuchado.